Muchas gracias, Esteban, y ya estamos con nuestro primer invitado el día de hoy. Bienvenido, Emilio Martínez Garbino, aquí a Fuera de Juego. Buenas noches, Eugenio, un gusto estar con tu programa. Bueno, Emilio, yo lo decía hoy cuando arrancamos, por ahí la gente, hay algunos, no son muchos, pero que dicen, y otra vez, Emilio, ya que estaba antes de todo tiempo, y por otro lado mucha gente dice, Emilio tendría que descansar y ya no seguir batallando y batallando y batallando. ¿Por qué hoy está Emilio Martínez Garbino de vuelta en la candidatura? Mira, la política no se toma con beneficio de inventario. Cuando me conviene estoy, cuando no me conviene no estoy. Hoy estar en la política es una carga, porque uno reconoce que está muy vapuleada en el banquito de los acusados. Aún políticos, le cuesta reconocer en una mesa de familia, en una peña o en algún lugar que está público, decir que es político, porque es como una cuestión negativa. Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que hoy más que nunca quienes vivimos o vemos la política como una vocación de servicio, sea del color político que sea, tiene que reivindicarla. Porque detrás de este vapuleo de la política hay un ataque directo a la democracia, que no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta cómo se debilita la democracia si los partidos quedan por el piso. Partidos que tienen reconocimiento en la Constitución, partidos que tienen décadas, centenarios, partidos que forman parte del ADN cultural histórico de los argentinos. Hay que reivindicarlos. Por supuesto que no de la forma, esos partidos tradicionales, en su metodología o en su forma de presentarse. Hoy hay que ayornarlo, modernizarlo, hay un nuevo léxico, hay nuevas tecnologías, hay que abordar otros temas, pero siempre hay gente especializada que conoce esos temas, pero tiene que trabajar para reivindicar las banderas de un partido, ¿no? Y bueno, creo que eso, porque paralelo a que uno ve que es un gran desafío, porque el país está mal. El país está mal y va mal. Y nuestra provincia está pasando por momentos muy difíciles. Entonces, quienes reivindicamos la política en un aspecto más servicial, tenemos que estar presentes. Le guste a quien le guste o no le guste. Pero vamos a estar presentes porque creemos que tenemos experiencia, porque uno ha pasado estas etapas. Si bien la historia no se repite, enseña muchísimo. Y creo que vamos inexorablemente a un camino donde te atomizan, te fragmentan, te dividen, porque eso facilita más la vocación de poder que tienen aquellos que manejan los hilos, que siempre han sido los mismos. No importa las épocas, no importa qué gobierno esté, siempre hay un sector de la población argentina que es mínimo, es muy mínimo porque está en el vértice de la pirámide, que siempre han sido ganadores y que son los que verdaderamente marcan el rumbo del país. Cuando le dicen que la política es culpable, ¿y la economía? Todos estos economistas que uno ve en los programas de televisión o escucha por radio, hace años que están opinando y hablando, y muchos han ocupado cargos. Y no son responsables de lo que ocurre. Quienes hoy gobiernan, parte del gabinete, la mayoría, han declarado sus bienes en fortunas que superan a veces los $1.000 millones y han declarado que lo tienen afuera, invertido fuera del país. Entonces, ¿cuál es el riesgo que llevan ellos con sus políticas públicas? Beneficiarse de última, porque si arriesgaran nada, porque si quisieran arriesgar y ser un ejemplo, invertirían acá. Hoy más que nunca, Eugenio, se necesita ejemplaridad. ¿Qué ejemplaridad? Encarnarlo, con su más y con su menos, porque nadie interesa a Calcuta y cosas por el estilo, pero tratar de encarnar ciertos valores. Hoy el político, no digo que tiene que ser pobre o rico, tiene que ser sobrio, como decía Pepe Mujica, tiene que ser sobrio para no escandalizar. Bueno, vos decís, esto que vos decís es medio romántico, nostálgico, no es ni romántico ni nostálgico.
es real y concreto. Si vos no humanizás la política, estamos perdidos. Y esa es la tarea nuestra, humanizar la política. Decir que frente a lo que se ve todos los días o se escucha todos los días, hay gente todavía que se da en un rinconcito. Ahora, Emilio, otras cosas. Uno viene votando del año 83 a la fecha, ¿no? Una secundaria en la dictadura, 83, toda la fuerza de la democracia. Y bueno, uno empezó a ver los partidos tradicionales, el PJ, la UCR, bueno, con ciertas estructuras que en ese momento parecían firmes. Luego viene el menemismo que empieza a quebrarlas, el kirchnerismo también, porque vemos radicales de pura cepa, paladar negro, que pasaron a trabajar con Néstor Kirchner. Después vimos, y hoy como que ya está todo permitido el pase. Yo recuerdo, se hablaba el Borocotó, y Borocotó fue el primero que se cambió y era el diablo para todos. Pero hoy en día vimos por ejemplo, un Rogelio Frigerio, que planteó una alternativa en Entre Ríos, que ganó, que no por una amplia diferencia, pero le ganó al PJ, que enfrentó a la Libertad Avanza, que fue una clara juntos a nivel nacional enfrentando a la Libertad Avanza, y hoy, sin embargo, no solamente va unificado, sino que le cede los primeros cargos. Pero yo no tengo que rendir cuenta de esas cosas, ¿verdad? Al estar tan pisoteada la política, tan devaluada, ocurren todos estos hechos, ¿no? Te digo, porque hay que aclarar. Hoy uno es candidato por Unión Popular Federal, partido que fundó Perón, cuando al PJ lo proscribieron los militares. Después resucitó el PJ, quedó a un costado o bajo la alfombra Unión Popular en las distintas provincias. Lo hemos recuperado, pero con una vocación pluralista, entendiendo que hay que convocar a otros sectores, que ya con el peronismo, si bien es necesario, no alcanza. Y que fuera el peronismo, también hay vida y hay que aceptar eso. Uno quiere reivindicar la política. Al reivindicar la política, yo también estoy preocupado por la suerte del radicalismo. Porque es un partido que tiene que estar presente. Porque no van a desaparecer por decreto. Seguramente se pasarán malos momentos, se estará por el piso, pero tarde o temprano van a resurgir. Porque, como decía al comienzo, forma parte de nuestra historia. Entonces no tenemos que andar con la cola entre las patas, quienes de alguna manera hemos militado. Nosotros en el 2003 nos fuimos, acordate, yo era intendente, generamos Nuevo Espacio. La declaración fundacional Nuevo Espacio dice, nos estamos yendo del Partido Justicialista, no del peronismo. Y nos vamos del Partido Justicialista porque entendemos que cada vez está más divorciada de la filosofía, de la esencia, de lo que significa el peronismo y ser peronista. Y el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. Porque 20 años en esta provincia basta, y no hablemos en general del país, pero basta con lo de Entre Ríos para darte cuenta. Desgobierno, actos muy reñidos con la moral, y ese es el ejemplo que se ha dado. Evidentemente eso ha destruido el PJ. Por eso quienes se apoderaron del PJ cerraron las puertas, evitaron todas las internas. Por eso esta diáspora que han tenido ahora, de la cual nosotros no participamos, porque nosotros venimos desde el 2003 con el formato Nuevo Espacio, y como la ley te obliga, vos, a una elección cambia alguno de los que acordaron o fueron socios de esa propuesta, vos tenés que cambiar el nombre. O sea, pero esto fue Nuevo Espacio, concertación, cambio social. En definitiva, el Nuevo Espacio ha sido, digamos, la columna vertebral de esto y lo sigue siendo. O sea, no somos un desprendimiento ocasional del PJ. Nosotros nos fuimos en el 2003, pero no del peronismo. Creo firmemente en la filosofía peronista. Por supuesto, ayornada, como te decía. Pero creo también en un radicalismo que se vitalice. A mí me dolió mucho, Eugenio, y lo marco siempre, cuando hace 2 meses el presidente Milei, en un acto en el centro cultural que antes se llamaba Néstor Kirchner, vapuleó a la democracia y vapuleó a la figura de Raúl Alfonsín, que para todos los argentinos, Raúl Alfonsín, no digo que fue el único, pero fue un actor cuasi decisivo en la recuperación de la institucionalidad democrática en la Argentina, que no hemos sabido de alguna manera estar a veces hoy, más que nunca, a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, uno reivindica todo eso, y yo creo que es una tarea de todo esto. Ahora, Emilio,
vos decís, bueno, no somos un desprendimiento del PJ, del 2003, que eras intendente, pero hoy el planteo es que son un desprendimiento, por lo menos de las últimas elecciones, de Juntos. Ustedes acompañaron a Frigerio, o gran parte, digamos, del sector acompañó a Frigerio en las últimas elecciones. ¿Qué los hizo decir, no lo acompañamos en esta, Frigerio? Quiero aclarar, nosotros conformamos un sector peronista que se denominó Éter, entre todos Entre Ríos, y apoyó en las elecciones a gobernador a Rogelio Frigerio, porque entendíamos que era el látigo que se tenía para terminar con 20 años de decadencia. Ahora, pero falta la otra parte, la otra cara de la luna, como decimos. Hay que darle a Entre Ríos un proyecto de provincia, cosa que no se ha dado. No se ha dado. A pesar de haber propuestas y una cantidad de ideas, no se le dio el proyecto de provincia que uno soñaba y que estaba en condiciones de tener los entrerrianos. Algo que enamore, ¿no? Creo que se volvió a utilizar una matriz de gestión ya tradicional. El gobernador se preocupa por pagar los sueldos, las jubilaciones, evitar escándalos, y con eso gobierno y paso 4 años. Y eso no es lo que necesitamos los entrerrianos. Entonces, si a eso le sumás que esta alianza que se ha hecho con La Libertad Avanza, creo que ahí el gobernador está renunciando al federalismo. En una provincia como Entre Ríos, que señalan la historia federal, de la conquista de las provincias, en la lucha del federalismo, Entre Ríos está un poco a la cabeza de todo esto. Y segundo, porque uno lo dice, una idea así sintética, pero que de alguna manera es muy demostrativa de lo que queremos. Entre Ríos tiene que volver al Congreso. Entre Ríos ha estado ausente en el Parlamento de los grandes debates y no ha sabido incorporar a la agenda parlamentaria temas centrales. Acá pasó sin pena y sin gloria todo el tema de la hidrovía. Tenemos el tema de Salto Grande. O sea, Entre Ríos tiene mucho para reclamar, pero para eso necesita una representación parlamentaria fuerte, lúcida, que represente los intereses de los entrerrianos. Bueno, eso es lo que nos convoca. Pero fíjate que en nuestra propuesta hemos amalgamado diversos sectores políticos, económicos y sociales, porque el primer candidato a diputado nacional por nuestra propuesta es Silvio Farache, el actual presidente de la Federación Económica de Entre Ríos, de la pequeña y mediana empresa, secretario en CAME, en Buenos Aires. Va a Beba Tribulati como segunda diputada, una mujer de Concordia muy conocida en la temática social, muy vinculada a lo que fue el cura Servín, ¿no? Muy vinculada a la iglesia. Llevamos gente joven. El tercer diputado Sebastián Schaumann, actual concejal nuestro en Gualeguay, la segunda candidata a senadora, Marisa Sola, es actual concejal nuestra en Concepción del Uruguay. Figuras que queremos mostrar, que queremos, impulsar hacia adelante. O sea, juntamos experiencia y juventud, porque creo que eso es lo que hay que sintetizar. Emilio, estuviste como diputado nacional en determinada época del país, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre esa época y la actual y la que viene? Porque más allá de que es candidato a senador, por ejemplo, tenés un candidato de Entre Ríos que va a entrar seguro que plantea la privatización de Salto Grande, olvidándose de la binacionalidad de la empresa, pelea por algunos temas que entre mismas diputadas libertarias, unos temas que hasta da vergüenza que eso salga de la Cámara y ni que hablar que salga del país. Cuando nos hemos reído de algunas cosas, golpes, empujones también entre los diputados, si bien se vieron algunas cosas también antes, pero nunca tan banal la parte del Congreso hemos visto. Sí, se ha degradado mucho la tarea parlamentaria y al carecer de una representación genuina, porque hay que entender, vos tenés estos debates que se televisan, que hay previo a ese debate, esa reunión plenaria, hay una reunión de labor parlamentaria. Entonces, en labor parlamentaria se acuerdan cuál va a ser el tema central, el eje de la sesión. Pero después
en labor parlamentaria se aprueban una cantidad de proyectos, después por supuesto van a ser aprobados en el recinto, pero se ponen de acuerdo todos los bloques, una cantidad de temas que se han trabajado en comisiones, que para el gran público pasan desapercibidos. Muchos de esos temas tienen que ver con, están muy vinculados a intereses de una provincia o de una región. Y ahí es donde está la labor silenciosa y muy estratégica de un legislador, que es tejer con legisladores de otra provincia, no importa del color político que sean, como se hace, para decir, bueno, Entre Ríos necesita esto, nosotros necesitamos votos de diputados o senadores de otra provincia, y se hace un acuerdo. Y ellos te dicen, nuestra provincia tiene tal cosa, y entonces más o menos se van llevando leyes que van contemplando esos intereses. Es complejo, pero se va tejiendo de esa manera. Acordate, quizá ahora traigo la memoria con los impuestos internos. Nosotros en impuestos internos juntamos legisladores de 8 provincias para defender, porque el más castigado por impuestos internos, sobre todo en gaseosa y productos alimenticios, era Entre Ríos. ¿Por qué? Porque los jugueros, como le decíamos acá en la provincia, que eran muy fuertes en aquel entonces, producían jugos que no se podían catalogar como gaseosa. Por lo tanto, no podían pagar el impuesto interno, que era muy fuerte, eran 3 veces más que lo que pagaban el rubro de alimentos. Y el producto que se hacía acá en Entre Ríos está más vinculado a la línea alimenticia. Bueno, pues tenés que tejer ahí. Y tuvimos una pelea tremenda con, y te voy a decir, no, con la provincia de Tucumán, porque la provincia de Tucumán era la principal productora de limón, y quien compraba toda esa producción era la Coca-Cola. Y la Coca-Cola no quería que los jugos de Entre Ríos estuvieran en alimentos, sino en gaseosa, pagando el mismo tributo que pagaban ellos. Bueno, ahí tenés que tejer voluntades con legisladores de todos los colores y llevar una... Y esa es la tarea parlamentaria que vale, silenciosa y que se hace en provecho de cada una de las provincias. Creo que Entre Ríos en todo eso está hoy muy ausente, pero muy ausente, muy ausente. Yo no me voy a poner a contar porque sería medio engorroso, pero ¿cuántos DNU tuvo cada presidente? ¿Cuántos vetos tuvo cada presidente? Si el primer ley de mi ley que envió al Congreso era una o eran 570 juntas y todo eso. Pero ¿vos ves una avanzada del Poder Ejecutivo sobre el Congreso de la Nación? Mira, primero hay que aclarar que este gobierno ha hecho uso del DNU en base al respaldo legal que tiene, y ese respaldo legal lo dio el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, que bastaba que una de las cámaras rechazara para o aprobara y se acabara. El DNU funcionaba, cuando antes se requería la voluntad, el consenso de ambas cámaras. Es decir, se les volvió en contra, pero no lo inventó Milei a esto. Milei lo aprovechó, que es distinto. Yo creo que es... Mirá, uno no debe ser hipócrita. Hay muchas cosas que ha hecho este gobierno nacional, o sea, uno está en las antípodas de este gobierno, de su filosofía, su visión, y además el ajuste salvaje, que hay que explicarlo, que ha generado todas estas políticas llevadas adelante ahora, ¿no? Pero combatir el déficit fiscal, combatir la inflación, ordenar las cuentas públicas, exigirle a las provincias que ordenen sus cuentas públicas, poner un poco más de orden y disciplina, terminar con la irresponsable emisión monetaria, todo eso son criterios de sana administración. No es producto intelectual de este gobierno, pero este gobierno fue el que lo aplicó, porque la política nunca se animó a tocar estos temas, porque no quería pagar un costo, porque era mucho más fácil gobernar con el oportunismo, con la dádiva, con el regalo, y bueno, entonces renunció a pagar costo político y así se gobernó. Y acá están distintos, prácticamente todos los que han gobernado terminan utilizando el atajo del facilismo. Por supuesto, a medida que se demoran las medidas que hay que tomar, los ajustes son tremendos. Ahora, este ajuste es un derecho que toma el pueblo argentino. El asalariado, el jubilado, etcétera, todos han hecho un ajuste tremendo.
han apostado a la esperanza por sobre sus digamos, limitaciones para vivir. Ese ajuste no puede ser en vano. Acá no puede venir alguien decir que reemplace a esto y diga vamos a empezar de vuelta, pues vamos a corregir y vamos a pedir un nuevo sacrificio. Eso nunca más. El pueblo tiene que saber que ha hecho un sacrificio, este sacrificio no puede ser en vano y alguien tiene que conducirlo a buen puerto. Este gobierno o el que venga, pero tiene que llevarlo a buen puerto. Este va a ser el gran desafío, porque la inflación, es cierto, la han bajado en términos comparativos con gobiernos anteriores, pero si vos tomás los índices inflacionarios de este gobierno de mes a mes, poquito lo ha ido bajando nada más, pero uno ve que los precios se mueven, cambian todos los días los precios. Es decir, pero eso llega un momento que el pueblo argentino lo toma como propio, lo naturaliza, porque hizo el sacrificio, lo asumió, como vuelvo a decirte, como algo que le pertenece, y va a empezar a exigirle a este gobierno algo más. Y ahí veo que este gobierno, así como va a trastabillar, porque no tiene capacidad de dar respuesta, porque nunca se ha planteado las necesidades cotidianas de la gente como preocupación de su política. Es decir, creo que este va a ser, yo no sé si va a ocurrir antes de las elecciones o después de las elecciones, pero te puedo asegurar que no se va a poder seguir batallando con que el gran logro es la baja de la inflación de este gobierno, porque el poder un día va a decir, bueno, basta, ya es así, lo asumimos como propio, nosotros fuimos los que hicimos el sacrificio, ahora precisamos esto. Acordate lo que le pasó a Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín incluso ganó la primera elección intermedia del 85 bien, pero el caballito de batalla, que era muy justo, que era la recuperación de la democracia, los derechos humanos, todo eso, pero cuando llevó 3 años, 4 años de gobierno, el pueblo ya empezó a pedirle otro tipo de respuesta en otros temas, sobre todo económico, y Raúl Alfonsín no pudo dar respuesta y se tuvo que entregar anticipadamente el gobierno. Por eso digo, la historia no se repite, pero enseña. Emilio, ¿qué rol o dónde está ubicado hoy el ex gobernador Mario Moyne? Mario Moyne está en el apoyo a lo nuestro. No está con Frigerio, digamos. No. Fue un hombre que le acercó propuestas, le acercó nombres en su momento al comienzo de la gestión, pero después, lentamente, el gobierno hizo opción por otro estilo de gestionar la cosa pública y bueno, punto. ¿Qué opinión hay sobre esta semi-estatización de Oser o la intervención de Oser en la provincia y hoy así que marca que hay si bien había cuestionamientos fuertes a IOSPER cuando la administraban los representantes sindicales, hoy también hay, no han cesado, digamos. Inclusive algunos son nuevos. Mirá, yo creo que la excusa que se utilizó para intervenir y para hacer desaparecer al IOSPER no es suficiente para hacer lo que se hizo. Yo creo que el IOSPER, por más suculento sueldo del directorio, con eso, y que había por ahí un nivel de corrupción importante, eso era la justicia. Y además, por decreto vos sacabas ese directorio y volvías a la ley original del IOSPER. El tema del IOSPER tiene muy buenos funcionarios, muy buenos empleados, y se tendría que haber hablado con ellos, haber tomado el IOSPER y habérselo puesto en manos de ellos la administración del IOSPER. Te puedo asegurar que hay gente muy capaz en el IOSPER. Porque para el tema del IOSPER como obra social es el problema de todas las obras sociales del país, que están en crisis. Están en crisis por varios motivos. Primero, la edad, gran parte de los beneficiarios del IOSPER, como en muchísimas obras sociales, es gente jubilada. La expectativa de vida ha crecido 10, 15, 20 años. Hoy el remedio, los avances en temas de remedio es tremendo. O sea, un remedio que estaba en el Vandemecum, hoy ya no es pertinente. El médico te recomienda otro medicamento que no está, la obra social te lo desconoce, porque el enfermo quiere la mejor atención, el mejor medicamento. Después, la cronicidad, las epidemias no fueron tomadas en cuenta
todo esto fue un combo que llevó a la crisis de las obras sociales. Pero no solamente Liosper, todo. O sea, atender esta situación de crisis por estas causas que yo te menciono tiene más color que haber dicho que había que entrar a Liosper con todo porque había directores que cobraban suculentos sueldos y había nichos de corrupción. Eso se podía haber corregido de otra manera. Lo más sano, lo más correcto y lo más eficaz para los entrerrianos hubiese sido realmente aprovechar la experiencia de Liosper, de mucha gente de Liosper, muy valiosa, que tengan que mejorar en cada una de las delegaciones la atención al público. Bueno, esa es otra cuestión a corregir, perfecto. Pero creo que el elemento que se utilizó para echar mano a Liosper no es correcta. Además, se hizo una intervención que no cumplió con los informes que iba a dar a los 60 días. Además, hay en la justicia incluso denuncias de contratación indirecta. No sé qué suerte han corrido. Es decir, me parece que fue un error. Emilio, te hago la última pregunta. ¿Por qué fue aparentemente tan fácil que los oficialismos se junten en la provincia para esta elección? Y por el contrario, la oposición parece disgregada, desarmada, con sectores que se han multidividido. ¿Y por qué? Yo creo que hoy ser oficialista en una contienda electoral da una ventaja. Da una ventaja, ¿no? Es más fácil lograr la cohesión y el encolumnamiento cuando vos tenés la chiquera que cuando no la tenés. Además, la crisis dirigencial, que ya te decía, de los que fueron partidos gobernantes y que ahora se han convertido en oposición, lleva a esta fragmentación, porque no hay liderazgos claros. Hay, digamos, una paridad en esa horizontalidad tremenda, que nadie puede pegar el grito y nadie se encolumna porque vos pegues el grito. Son las crisis naturales. Ojalá de esto, yo creo que después de estas elecciones van a emerger nuevos liderazgos en la Argentina. Lentamente van a aparecer nuevas figuras. Yo creo que puede haber un pequeño renacer de valorizar la política. Creo que esta elección va a servir para esto, porque las importantes son del 2027. Esta elección del 2025 es una gran encuesta, nada más. Emilio Martínez Garbino, candidato a diputado nacional por Unión Popular, muchas gracias por acompañarnos. Senador nacional. Te dije que no me corregiste al principio, yo creo que lo dije hoy también como diputado. A senador nacional por Unión Popular, muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Juego. Gracias a vos, Eugenio. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más Fuera de Juego este lunes, primer lunes de septiembre.